Por las buenas siempre, la la la. Por las buenas siempre, la la la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando. Bienvenidos a todos a su programa Por las Buenas Siempre. Estamos muy felices de tenerlos nuevamente aquí. Aquí está Juan Miguel Palencia, comunicador del proyecto Buen Trato, y el día de hoy queremos hablarles sobre un tema bastante interesante, bastante actual y que repercute literalmente a todo el mundo. Y es que hoy vamos a hablar sobre el cambio climático debido a que estas fechas se está conmemorando la prevención en cuanto al cambio climático, cómo debemos cuidarlo, y para eso hemos decidido traer una persona que está lo suficientemente capacitada para hablarnos del tema, que si nos han escuchado desde un tiempito atrás, lo habrán visto por acá y lo habrán escuchado. Su nombre es Adrián Echeverry, psicólogo con un enfoque un poco más social, pero que ha trabajado los últimos 4 años con niños, niñas y adolescentes, y nos pueden dar como tal un panorama sobre lo que está pasando actualmente en el mundo en cuanto a lo medioambiental, pero también cuáles son las afectaciones hacia los niños, niñas y adolescentes. También en su compañía está Santiago Bedoya, formador del proyecto, quien también lo han visto algunas veces por acá. Así que sin más, les doy la bienvenida a los dos. Adrián, Santiago, bienvenidos, ¿cómo están? Hola Miguel, un gusto estar acá contigo. Hola también a Santiago, me alegra mucho estar en este espacio de Por las Buenas Siempre de nuevo. Hacía ratico que no venía por estos lados, Miguel, entonces nada, muy contento de estar acá con ustedes para hablar de un tema muy importante que esperamos que todas las personas que están escuchando y viendo puedan prestar mucha atención para toda la información que tenemos para ustedes. Bien, muchas gracias Miguel, muchas gracias Adri. Nuevamente, como siempre, para mí es un gusto poderlos acompañar, y más pues hoy con Adrián, gran amigo y colega también dentro del proyecto, que nos acompañó durante mucho tiempo. Y bueno, es un tema muy interesante que intentaremos tocarlo, intentaremos dar ciertas respuestas y dar también ciertas luces a las personas que nos están escuchando. Entonces también muchas gracias por la invitación, Miguel. A ustedes por estar acá. Bueno, sin más, vamos con la primera pregunta para Adrián, la que siempre le hacemos pues como a todos los invitados, y es, bueno, ¿qué te inspiró a escribir este artículo? Que por cierto, les recordamos a todas las personas que nos están escuchando o viendo por el canal de YouTube, que en este momento en las redes sociales del proyecto Buen Trato, tanto Facebook, Instagram, LinkedIn o en nuestra página web, pueden encontrar un artículo escrito por Adrián en el cual se expande un poco más sobre este tema. Entonces, Adrián, ¿qué fue lo que te inspiró como tal a escribir este artículo? Bueno, Miguel, yo creo que la respuesta es muy sencilla, son las circunstancias actuales, ¿cierto? Si hacemos una lectura de lo que pasa actualmente en términos de medio ambiente, ¿cierto? A nivel global, pero también en el nivel local, en Colombia y en Medellín, por ejemplo, pues yo creo que es una lectura que nos debe preocupar, ¿cierto? Y yo particularmente me sentí bastante preocupado cuando empecé a hacer una investigación un poco más pormenorizada del asunto del cambio climático, y también cuáles son esos efectos adversos que devienen del cambio climático, ¿cierto? Recientemente, el año pasado, pues un montón de organizaciones, entre esas la IPCC, entre esas UNICEF, por ejemplo, nos han dado diversos reportes, Miguel y Santi, sobre cómo estamos en términos del cambio climático, ¿cierto? ¿Qué está pasando actualmente y cuáles son esas circunstancias que ahora de verdad en nuestra realidad actual están cambiando dramáticamente y lo seguirán haciendo? Entonces, inspirado como un poco en todo esto, dije, tengo que hacer algo un poquito más sobre este tema, al menos conocerlo, ¿cierto? Antes de compartirlo, investigar un poco más, y de ahí la iniciativa como de escribir este artículo, Miguel. No, y me parece perfecto debido a que también lo enfocas mucho hacia la población infantil. El proyecto Buen Trato trata de abarcar como tal eso, darle pues como herramientas a los cuidadores, pero también hacerlos conscientes del entorno que rodea pues como a los niños, niñas y adolescentes, y abarca demasiado. Entonces, bueno,
primero también te quería preguntar y expliquémosle a la gente que todavía no tiene muy claro qué es el cambio climático. Bueno, Miguel, pues el cambio climático es un fenómeno, primero tenemos que comprender, es algo natural, ¿cierto? Que sucede hace muchísimo tiempo y nos podríamos ir hasta los inicios del mismo planeta Tierra, hace 4.500 millones de años, donde esto era una bola súper caliente que estaba llena de huecos, ¿cierto? Y no había ninguna posibilidad de vida. Tendrían que haber pasado muchos más millones de años para que por la caída también meteoritos a la Tierra, por el cambio de temperaturas, por un montón de procesos químicos que no vamos a profundizar, pues empezó a generar lo que hoy conocemos como vida, ¿cierto? La biodiversidad. Por allá, hace 10.000 años, se dieron los primeros asentamientos humanos, que fueron permitidos justamente por todo el cambio del clima meteorológico, todos los fenómenos atmosféricos que nos permitían vivir acá, y no solamente a nosotros, sino también a los otros hermanos animales y a las plantas y la naturaleza en general. Entonces el cambio climático lo podríamos definir, Miguel, como el cambio interno del sistema climático o de la interacción de sus componentes por cambios externos o por cambios naturales. Y cuando decimos cambios externos forzosos, nos referimos específicamente a cambios generados por la actividad humana, que de ahora en adelante entenderemos como causas antropogénicas. Esa era mi pregunta, qué pena, Adrián, te pregunto. Y es que en el artículo tú lo mencionas, es una causa antropogénea. Entonces expliquemos, ya ibas a continuar. Qué pena haberte interrumpido, pero me parece que es una palabra muy importante que Santi nos puede ayudar a definir, y es ¿qué es antropogenia? Básicamente, Miguel, se refiere a que es causado por el hombre. Así es, Santi, también es entender esa causa, ¿cierto? Esa génesis, de ahí viene la palabra antropogénica. Mayoritariamente el cambio climático, según nos cuenta el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático, que ha tenido muchas versiones, 2007, 2013, 2015, la más reciente del año pasado, da una extrema alerta, pero así extrema, con toda la exageración del caso, de que es bastante probable la relación entre los efectos adversos del cambio climático actual por la causa humana, ¿cierto? Una causa antropogénica, es decir, que en el último informe no queda lugar a dudas de que el hombre, el ser humano, es el mayor contaminante y la mayor causa de los efectos tan dramáticos que estamos viendo en el cambio climático. No sé si puedo preguntar yo algo acá, claro, que me surge pues como a partir de eso, Adri. Pues estás hablando pues de que el ser humano ha tenido un gran impacto, ¿cierto? Y casi que su impacto en general ha sido un impacto negativo al tema del cambio climático, es decir, que aporta al cambio climático y en definitiva pues a la extinción y a la destrucción. Pero ¿cuál sería el aporte? ¿El ser humano puede hacer algún aporte para evitar el cambio climático? Claro, y la idea es que con eso, digamos que el experto Santi, el director del IPCC, el reporte que les comento del año pasado, no recuerdo en este momento el nombre del presidente, pero él dice, aquí está el informe, ¿cierto? Para que las acciones que de ahora en adelante puedan hacer gobiernos, personas, comunidades en general, puedan ser con bases científicas, puedan ser basados en lo que estamos diciendo acá. Entonces, sí se puede hacer algo, justamente ahorita, quizá más adelante hablaré de qué acciones y también profundizaremos qué acciones de diferentes frentes se pueden hacer, pero claro, por ahora es importante entender que sí se puede hacer algo, ¿cierto? Y que vamos a pintar un panorama ahorita, profundizaré más en qué está pasando ahora, pero sí se puede hacer algo, Santiago, ¿cierto? Y por eso estamos acá hablando y por eso es importante que el mensaje a las personas que escuchan por las buenas siempre sea un mensaje también de esperanza y de compromiso, ¿cierto? Porque claro, nada tiene sentido investigar esto, ahorita como te decía Miguel, investigarlo, pero para saber y ya, no, pues para qué saber y ya, ¿cierto? Sino que podemos hacer algo con ese saber. Claro que sí, ¿no? Y eso creo que ha sido una de las principales, valga la redundancia, problemáticas dentro de la sociedad, y es que nosotros ya, digamos que hemos escuchado, incluso algunas personas hemos investigado, pero a través de nuestras acciones parece que no quisiéramos ese cambio. Entonces, Adrián, aquí me surge una pregunta,
para empezar a tocar un poco más el tema de la niñez, y es, bueno, qué afectaciones está teniendo el cambio climático en los niños, niñas y adolescentes, porque en el artículo, que les recuerdo a todos, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, aparecemos como @buentrato_NNA, das unas cifras que para nosotros son alarmantes, ya que, o sea, está afectando directamente a la niñez. Claro, por supuesto que sí, Miguel, y antes de dar esas cifras que son bastante alarmantes, me quisiera un poco devolver, ¿cierto? Para de pronto explicar y tener un panorama más claro de que eso es el asunto del cambio climático, y cuando decimos tanto emisiones de gases de efecto invernadero, mucha gente se queda así completamente tildada o en blanco porque no entendemos qué son los gases de efecto invernadero. Muy sencillo y muy simple, ¿cierto? No me demoro mucho. En la Tierra pasa un fenómeno muy interesante que es el efecto invernadero, que como les decía ahorita es un efecto completamente normal, completamente natural y que ha estado por mucho tiempo en la Tierra, que permite justamente entre tantas cosas que podamos respirar oxígeno en nuestro día a día. ¿Qué pasa? La radiación del Sol, ¿cierto? Ese calor que llega hacia la Tierra atraviesa la atmósfera, ¿cierto? Entra mucho calor, pero hay un montón de elementos químicos en la atmósfera que se llaman dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, metano, entre otros, que permiten como filtrar de alguna manera esa gran ola de calor que lleva constantemente el Sol, que lo llamaremos radiación. Un efecto invernadero normal, ¿cierto? Estable, permite que entre ese calor y que salga muchísimo calor, pero que entre lo necesario, que no se quede todo el calor que viene del Sol, sino que salga mucho más y que se quede lo necesario para la vida. Un efecto invernadero ocasionado por causas antropogénicas, que es una nueva palabra que aprendimos hoy todas nuestras escuchas. Y hechos por el hombre, hechos por el hombre, causas originadas por la acción humana, generan que todo ese calor que llega del Sol se quede mucho más calor en la atmósfera. Como hay muchos efectos, como hay muchos gases en la atmósfera, porque justamente los emitimos por la acción humana, pensemos en la tala de árboles, pensemos en el uso de combustibles fósiles como fuentes de energía, pensemos en los residuos, pensemos en la agricultura, pensemos en nuestras frenéticas y desmedidas costumbres consumistas de gasto de objetos materiales. Todo eso genera emisiones hacia nuestra atmósfera. Nada más en el año 2019, Miguel y Santiago, 36.7 miles de millones de CO2 fueron emitidos a nuestra atmósfera. Miles de millones, ¿cierto? No estamos hablando de cantidades pequeñas, estamos hablando de cantidades exageradas. Entonces todo esto genera que nuestra atmósfera básicamente sea más débil. Por ende entra mucho más calor del Sol, sale menos calor y el efecto invernadero natural se está empezando a alterar. Para que las personas entiendan también, es por eso que tenemos desprendimientos de glaciares, por eso también se escucha muchísimo esos cambios tan abruptos del clima, tan fuertes, y que nuevamente, como mencionamos, están afectando a todo tipo de poblaciones, que todos los que estemos en esta tierra vamos a tener que sufrir los efectos. No crean que aquí el dinero vale, aquí realmente el dinero no vale mucho. Lo único que hace es prolongar un poco más de pronto su estancia, pero realmente es algo que nos va a terminar afectando a todos, incluidos los niños, niñas y adolescentes. Así es, Miguel, y justamente por eso hablamos de términos globales, porque estamos todos metidos en este cuento, ¿cierto? Esto no es un conflicto, un tema que solamente afecte a una parte más específica de la población. Claro que por supuesto hay partes del mundo mucho más afectadas, que ahí empiezo ya a tocar el tema que preguntas de los niños y de por qué específicamente los niños, niñas y adolescentes son especialmente más vulnerables ante todos los efectos que llamaremos riesgos, tensiones y perturbaciones climático-ambientales que se generan como efectos nocivos del cambio climático, ¿cierto? Que esas perturbaciones, riesgos o tensiones climático-ambientales pueden ser derretimiento de los glaciales, como lo acaba de decir Miguel, puede ser las inundaciones fluviales. Acá en Medellín hay muchísimas inundaciones y deslizamientos de tierra constantemente, especialmente en temporadas de lluvia. Pensemos en olas de calor que azotan específicamente las partes del Caribe y del Pacífico, en Colombia y en otras partes del mundo muchísimo más. Pensemos en las enfermedades de transmisión vectorial, las originadas por los mosquitos, como malaria, como dengue. Pensemos en la escasez de agua o en la contaminación atmosférica. Es decir, esto se traduce en muchas cosas, Miguel, ¿cierto? Y en todas partes de la Tierra hay afectación, pero hay unas partes más específicas. Por ejemplo, 33 países del mundo, que son países con especiales condiciones socioeconómicas desfavorecidas, son los más afectados
por los efectos del cambio climático, pero cosa particular que hay que mencionar y resaltar, y es que los países más afectados, donde hay más niños y niñas afectados por los efectos que acabamos de mencionar, son los países que menos emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por el contrario, los países que más emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera, países desarrollados, valga la cuña decirlo, son los menos afectados por los efectos del mismo cambio climático. Entonces ahí que vemos una balanza que está profundamente desequilibrada. Entre los que hoy son más pobres por los efectos del cambio climático, terminan siendo más pobres, terminan siendo más afectados, pero los que están por allá en una escala, como dicen, desarrolladas y el primer mundo, no les termina afectando tanto en este momento, porque luego sí les va a afectar, pero para que pensemos que eso es un asunto también que refleja desigualdades, ¿cierto? Por eso el cambio climático, Miguel y Santiago y todos nuestros escuchas, debe ser mirado con una lupa de enfoque diferencial, ¿cierto? De enfoque de género, de enfoque pensado en el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Como lo dice Bienestar Familiar, una atención integral e interseccional. Y ahorita justamente que Santiago preguntaba qué podemos hacer entonces con esto, hablaré de qué podemos hacer en esos enfoques. Claro que sí, pero Santiago, me gustaría escuchar tu opinión, ya que Adrián nos está dando un panorama muy amplio y claro sobre lo que está pasando y este tipo de desigualdades, cómo estamos sufriendo incluso las consecuencias de algunos países que, bueno, uno dirá, están en su mundo, están haciendo lo suyo. No, eso también nos afecta a nosotros. Santiago, me gustaría escuchar tu opinión antes de pasar a esas acciones que podemos tomar. Pues mira, digamos que hay agentes externos como el tema del cambio climático que también están perturbando de alguna manera la infancia y que esto en definitiva puede repercutir en muchas afectaciones desde a nivel interno, a nivel del desarrollo y evidentemente pues también a nivel externo. Normalmente uno como cuidador o padre de familia puede enfocar todos sus métodos de cuidado y de crianza a temas un poquito más del hogar, bueno, que las emociones, que la comunicación, etcétera. Pero esto también es algo que nos debe a nosotros, como decía Adrián, es algo en lo que también tenemos que poner la lupa como padres, como cuidadores, y es algo que nos invita a ser más responsables, por ejemplo, con el tema del reciclaje, por ejemplo, con cómo utilizamos los recursos, el tema del consumismo, porque indirectamente esto también está afectando a nuestros niños, niñas y adolescentes, y en consecuencia a los futuros adultos. Dificultades en el desarrollo, dificultades físicas, incluso enfermedades. No recuerdo ahora un nombre de una ciudad que el estimado de años de vida no rebasa los 34 años por el tema de la contaminación. Las personas se mueren incluso antes de esa edad por la contaminación que se ha producido en esta ciudad. Tengo la tareita por ahí de decirles cuál, no recuerdo ahora el nombre, pero es un asunto muy, muy, muy preocupante. No, y creo que Adrián nos está dando ciertos datos que, a ver, la verdad suenan a gran escala, porque lo son, pero las pequeñas acciones como tú mencionas también nos pueden empezar a ayudar a hacer ese pequeño cambio. Y parece poco, pero si logramos cambiar la mentalidad de esos futuros adultos que tú mencionas, puede que este planeta tenga un poquito de esperanza. ¿O tú qué dices, Adrián? Pues eso es lo que yo quiero pensar, Miguel, ¿cierto? Y también lo que quiero que ojalá muchas personas empiecen a pensar, porque el informe del índice de riesgo climático para la infancia, hecho el año pasado, bueno, publicado el año pasado también por UNICEF, que es importante, no sé si se puede luego compartir esos documentos, claro, Miguel, a las personas que lo quieran leer, que es una recomendación, pues. Para nuestros oyentes, pueden ir a nuestras redes sociales, concretamente a nuestro canal de YouTube, donde aparecemos como Proyecto Buen Trato NNA, y ahí en la descripción del video de este programa pueden encontrar como tal este informe. Bien, justamente para que él quiera profundizarlo, profundice. En el informe justamente de índice de riesgo climático para la infancia nos dan una primera cifra completamente alarmante, y es que alrededor de 1.000 millones de niños alrededor del mundo, casi la mitad de la población infantil del mundo, tiene riesgo extremadamente alto
como consecuencia de algunos de los efectos del cambio climático, los efectos que mencionaba ahorita, ¿cierto? Esta cifra es exorbitante, 1.000 millones de niños, niñas y adolescentes, no es cualquier cifra alrededor del mundo, donde por supuesto hay también la población involucrada en nuestro país colombiano. Entonces yo quiero decir algo también, Miguel, y es, hay esperanza, ¿cierto? Hay algo que se puede hacer, sin embargo debemos primero reconocer que lo primero es preocuparnos. ¿Y por qué digo que lo primero es preocuparnos, invitarnos al estrés? Es porque de verdad es un tema alarmante en nuestra actualidad y no podemos permitir que una serie de cosas sociales que pasan, por ejemplo, ahora, nos distraigan, que nos tienen profundamente distraídos del tema. En este momento hay una guerra en Ucrania que todos, o al menos la gran cantidad del mundo, rechaza profundamente, pero es una guerra que no ha parado, ya lleva un mes, y que nos distrae al mundo en general, ¿cierto? Nos hace mirar para otro lado de qué es lo verdaderamente importante. Entonces va a decir Henrietta Fiore, que es la actual directora ejecutiva de UNICEF, la crisis del cambio climático, la crisis climática es una crisis de los derechos de la infancia. Entonces por ahí empiezo respondiendo, Miguel, de por qué este tema hace especialmente a los niños, niñas y adolescentes sujetos de bastante riesgo, un factor de riesgo para todos nuestros niños, por muchísimas razones. ¿Por qué? Porque los niños físicamente, empecemos a hablar por ahí, físicamente y cognitivamente no tienen las mismas capacidades de un adulto para defenderse, por ejemplo, de una inundación fluvial, para defenderse, por ejemplo, de una ola de calor. No tienen las mismas habilidades que un adulto para defenderse de un aguacero, pues un chaparrón de esos que caen así grandes acá en Medellín. No tiene las mismas fuerzas para defenderse, ¿cierto? Y también las condiciones sociales desfavorables para la infancia de un país. Pensemos también en muchos territorios del país colombiano, incluso de Medellín, de niños que no tienen accesos a servicios sociales básicos y sus derechos fundamentales, como la salud, como la educación, como agua, ¿cierto? Como una higiene, como un entorno aséptico e higiénico que les permita prevenir enfermedades. Estos niños son más vulnerables ante los efectos que van a venir después del cambio climático, o mejor dicho, los cambios que ya están acá en este momento, pero que no están todavía tan agudizados y que se van a empezar a agudizar más. Entonces realmente los niños, los derechos de la infancia se vienen socavando, como conocemos los derechos según la Convención del 89, la crisis climática, Miguel y todos, socava profundamente los derechos de la infancia. Adrián, le quiero recordar a todos nuestros oyentes que tú hablas un poco más sobre todo este tipo de datos, profundizas muchísimo en el artículo que está publicado en nuestras redes sociales, que nuevamente los invitamos a visitar, @buentrato_NNA. Allí van a poder encontrar diferentes artículos sobre la crianza, ¿cierto? Sobre todo lo que envuelve pues como al mundo de la niñez y cómo podemos ayudar a protegerlos, porque ese como tal es el objetivo de este proyecto llamado Buen Trato. Santiago, me gustaría pues preguntarte como tal, respecto a lo que está hablando Adrián, ¿cuál es su postura desde una visión como psicológica, como tal, y cómo también podemos intervenir los cuidadores? Aquí me pongo en el rol del cuidador. Bueno, ¿cómo le podemos explicar ese tema tan complejo a un niño? ¿Cierto? Bien, a ver, más desde del asunto social, yo creo que hay consecuencias derivadas del cambio climático que pueden afectar demasiado a nivel psicológico, no solo a la infancia. Los adultos obviamente también están implicados en esto. Por supuesto que la infancia es mucho más vulnerable a este tipo de asuntos, pero estamos hablando que el cambio climático se puede traducir en enfermedades gastrointestinales, de asma, hablamos de parásitos, hablamos de que esto a nivel social se puede generar una crisis migratoria debido a que van a haber menos tierra firme o menos sectores que se puedan habitar, y por supuesto que esto afecta a nivel psicológico a la población en general. ¿En qué asuntos? Bueno, el ser humano le va a costar mucho más poder tener vínculos saludables, el tipo de apego, bueno, no sé, por ciertas enzimas del cerebro que no se producen por la falta de alimentación. Por supuesto que vamos a perder también animales, especies de animales, vamos a perder plantas, vamos a perder muchas cosas a partir del cambio climático si no nos empezamos, como decía Adrián,
desde el principio a preocupar por este asunto y lo que esto puede derivar. Mire, tenemos una crisis migratoria que se ha venido dando por una crisis económica en Venezuela, ahora una crisis migratoria que se dio desde Ucrania por la guerra, y eso genera un impacto a nivel global, un impacto muy importante que afecta en definitiva a todos los campos: alimento, tierra, etcétera. Entonces yo creo que sí es algo que obviamente va a afectar a nivel psicológico, pero todos estos asuntos sociales también tenemos que comenzar a visibilizarlos, y cómo cada uno de estos desde su particularidad nos puede afectar a cada uno. Exactamente. ¿Y cómo crees que le podemos explicar ese tema a los niños, niñas y adolescentes? O sea, en breves palabras, ¿cómo podemos acercarnos y hacerlos conscientes de esto? Es un poco complejo explicarle a todos los niños todos estos factores, pero tú, ¿qué le podrías recomendar a los cuidadores que se acerquen a los hijos y le digan tal vez qué, o les aconsejen tal vez qué acción? Mira, Miguel, parte de este problema es que quizá a nosotros de niños nunca se nos explicó tampoco esto, ¿cierto? Claro. A nosotros de niños tampoco nunca se nos hizo una sensibilización de la importancia de hacer buen uso de las materias primas, de la importancia de reciclar, de la importancia de cuidar el medio ambiente, las plantas y los animales. Y claro, ahora, debido a eso, que nosotros tampoco tuvimos el acceso a eso, quizá el reflejo de eso es precisamente que a nosotros nunca se nos enseñó. Entonces yo creo que es muy importante, es de vital importancia la pregunta que haces, Miguel, porque es la infancia, los futuros adultos, los que van a tener en sus manos la capacidad de cambiar, de evitar ese cambio climático que posiblemente nos puede llevar a la extinción, aunque suene muy catastrófico, pero es una realidad. Los niños se les partiría, diría yo, de eso que nos hizo falta, una sensibilización sobre la importancia, por ejemplo, de reciclar. Una sensibilización sobre la importancia de cuidar los animales, de cuidar las plantas. Yo partiría desde ahí, Miguel, sensibilizando a los niños. También me gustaría ahí, justamente con lo que menciona Santi, tan importante para todas las personas que nos escuchan y que le quieran hablar de esto a los niños, niñas de su casa, los adolescentes que de pronto ya tienen más capacidades para comprender qué quiere decir que 1.000 millones de niños estén afectados en el mundo, que son los gases de efecto invernadero. A un niño de 5 años no le vamos a poder explicar todo esto de manera científica como lo entendemos en este momento, claro. Pero claro que lo pueden entender los niños y niñas de la manera en que les expliquemos que, a ver, ¿qué tiene que ver por acá salud mental con los gases de efecto invernadero? Y uno pensaría como primera respuesta, ¿qué tiene que ver los fenómenos mentales, psicológicos, emocionales y afectivos con que haya un aguacero a las 5 de la tarde hoy? ¿Qué tiene que ver eso con que la atmósfera esté llena de puro dióxido de carbono? Pues tiene que verlo absolutamente todo. Y el hecho de que hayamos psicólogos, ¿cierto? Que no solamente sean físicos, biólogos, expertos en medio ambiente, que por supuesto son valiosísimos, sino que también haya otras ciencias y disciplinas preocupadas por este tema, da cuenta que para la infancia este tema es fundamental. Entonces, en lo que nos debemos centrar en hablar con los niños, niñas y adolescentes, no solamente para que entiendan el cambio climático, sino también para que emprendan acciones preventivas para un mundo más verde, es justamente formarlos en competencias verdes, como lo acaba de decir Santiago. Vamos a enseñarles a reciclar, a separar residuos, vamos a enseñarles a sembrar árboles, vamos a enseñarles a tener un consumo de alimentación mucho más consciente, porque todo esto, como estamos consumiendo, afecta profundamente en el medio ambiente, Miguel y Santi, y por eso los niños es importantísimo que ese aparato educativo, o que el sistema educativo de un país y mundialmente también esté en clave. Que esa es una de las cosas que se puede hacer justamente, Santi, ahorita cuando decíamos qué se puede hacer, ¿cierto? Uno de los grandes frentes es el frente educativo, no solamente educando a los adultos como lo estamos haciendo acá y nosotros conociendo el tema, sino también a nuestra infancia en competencias ecológicas, porque a ver, por ahí hay un niño de varios muchachos pues de Fridays for Future, que es una organización, una ONG internacional organizada por Greta Thunberg, que es esta chica ambientalista bastante interesante, y ellos dicen, es que ¿cómo así que nosotros no tenemos el derecho a respirar el mismo aire que
nuestros antepasados respiraron, que fueron los que causaron toda esta crisis Claro. climática, y nosotros en el futuro no vamos a tener el mismo derecho a respirar aire limpio y oxígeno limpio. ¿Por qué no? Entonces yo creo que la tarea justamente, Santi y Miguel, y a todos los que nos escuchan, es que los adultos de hoy tenemos una gran tarea, ¿cierto? Los niños también, pero es que los adultos del mañana son los niños de hoy, que no van a poder respirar, no van a poder tener y gozar y jugar en ambientes sanos, porque es que el día de mañana, si nos descuidamos hoy, ya el mundo va a estar muy afectado, no va a ser un apocalipsis para así que llegue una piedra gigante, como la película esta maravillosa, que es una recomendación también de Doña Pita, Claro, se claro. llama No mires arriba, que la pueden ver En Netflix. en Netflix, dicho sea de paso. La idea es que hoy podamos hacer algo, porque es que hoy hay un compromiso, y en la COP26 del año pasado, que se reunieron por allá todos los líderes mundiales y lideresas en Glasgow, acordaron que para el 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que ser de 0%. Pero ¿y cómo vamos con eso? Si no llegamos a ese 0%, la vida en la Tierra va a ser muy, muy difícil. Pero el caso es que se puede legislar para la vida, como dice Francisco Javier, que también los invito a que lo busquen, a este maravilloso niño de 11 años que tiene, es un niño ambientalista de Cundinamarca, maravilloso, espectacular. Él habla de todos esos temas del cambio climático y nos dice es que el enfoque de los legisladores, de las políticas de un país como Colombia, debe ser biocéntrico, es decir, centrado en la vida, es decir, debe ser legislar como la vida en el centro. La vida reúne a todo, no solamente la vida humana, la vida de los animales, la vida natural, de los océanos, el aire en general. Todo debería ser concentrado para eso, para ayudar al otro. Que dicho sea de paso, hombre, Miguel y Santi, Sí, cuando decimos, por ejemplo, en la iglesia, amar al prójimo, palabras de Jesús, pensamos siempre en el prójimo como un otro humano, ¿cierto? sí. Pero no se piensa en el prójimo otro como la naturaleza, como el animal, como el agua, como el aire, como la atmósfera, como el sol, como todo lo natural. Pero si justamente nos pegamos a esta gran crisis que estamos hablando, necesitamos también amar al prójimo, pero entendiendo como prójimo a toda la vida, no solamente a los humanos, sino también a los animales, a la naturaleza y a la biodiversidad en general, porque gran causa de esto, como lo decíamos ahorita, la causa antropogénica, ha sido nuestro profundo descuido de que no hemos hecho nada por el planeta. Bueno, sí hemos hecho mucho, lo hemos dañado, ¿cierto? Sí. Entonces, esa es como un poco la invitación también y la apuesta que tenemos hoy en día muchos sectores sociales, políticos, internacionales y nacionales por cambiar y por menguar el efecto y el impacto tan terrible que puede tener a futuro el cambio climático. Tienes toda la razón, Adrián, y nuevamente, aunque suene un poco alarmista, la verdad es que es eso, o sea, son datos. No estamos tratando de exagerar una situación, y creo que el creer que se está exagerando también nos ha impedido querer hacer como un avance. Ya vamos llegando como tal al final de esta sección, donde tenemos como tal un invitado que escribe nuestro artículo. En este caso fue Adrián, quien escribió un artículo como tal sobre las repercusiones del cambio climático dentro de la Tierra, el cual pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como @buentrato_NNA. Sin más, quiero invitar a Santiago y Adrián brevemente que nos den sus conclusiones. La mía, yo los invito como tal a que seamos conscientes y no veamos esto como un problema de terceros, sino como un problema propio, y con pequeñas acciones se puede emprender un gran cambio. ¿Cuáles serían las de ustedes? No te Bueno, pues no, pues yo creo que ya varias invitaciones la he hecho y las hemos hecho en este programa, justamente de invitar a la educación, a los niños a participar, y yo creo que ese es mi enfoque final, y es que reconozcamos a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos y participativos de su propio ambiente, no solamente como sujetos pasivos, ¿cierto? Que están ahí desarrollándose por lo que les demos o lo que no les demos, sino también que los invitemos a la participación. Busquen a Francisco Javier, este niño ambientalista que deja un discurso totalmente amable y dice, nosotros defendemos lo que amamos y amamos lo que conocemos. Por eso también les invito a que ustedes como adultos conozcan de este tema, ¿cierto? Para que amemos más a nuestra madre tierra, como dice
San Francisco de Asís, justamente, para que la defendamos. Si la conocemos y la amamos, la podemos defender y podemos incentivar a nuestros niños si les hablamos de este tema para que puedan participar activamente de este asunto. Santiago. Yo concluiría con que dentro de nuestros propósitos de crianza y todos estos métodos que tenemos para criar, el preocuparnos por el tema emocional, el preocuparnos a nivel psicológico por muchos asuntos que son muy valiosos, también miremos cómo estos agentes externos como el cambio climático pueden afectar a nuestros niños. Sería más una invitación reunir todas estas invitaciones precisamente que les estamos haciendo nosotros desde acá a todos los cuidadores, adultos, padres de familia, para que miremos el cambio climático como un factor de riesgo que puede estar afectando el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado el día de hoy. Les recuerdo que estuvo con nosotros Adrián Echeverry y Santiago Bedoya. Ambos son psicólogos. Creo que les expusimos de una manera, sabemos que breve, porque es un tema demasiado amplio, el tema de la contaminación, de cómo el cambio climático está afectando el futuro de los niños, niñas y adolescentes. Pero como saben, pueden como tal investigar un poco más en las redes sociales del proyecto, como también en internet. Esa es la invitación. Hablando de invitaciones, también los invito a que se queden con nuestra sección de la Ramna. Allí nos va a estar acompañando Laura, Tatiana, con un mensaje que va a complementar como tal el tema que hablamos el día de hoy. Sin más, Tatiana, te escuchamos. Muchas gracias, Miguel, también a Santiago y a Adrián por regalarnos su opinión sobre una problemática actual a la cual quizás no le prestamos mucha importancia, pero que sabemos que es importante conocer. Además de eso, pues también les dejo que el Papa nos deja un mensaje sobre el medio ambiente en el cual nos dice que no olvidemos que este es un bien colectivo y además de eso, pues es patrimonio de toda la humanidad y es responsabilidad por eso de todos cuidar la casa común. Además de eso, también tenemos otro testimonio de esto, el cual es San Francisco de Asís, un patrono de la ecología, el cual nos dice que debemos proteger y preservar la creación. Vivir la fe mediante esa creación que Dios nos ha regalado y además de eso, pues vivir en paz y como parte de la creación, no dominando ni destruyendo la misma. Como aprovecho este espacio entonces para hablarles de otro tema que es muy importante dentro de la Ramna, lo cual es el ciclo formativo, que ya hemos visto que en varios programas hemos estado como desglosando varias temáticas, que es un líder, que es un entorno protector, y el día de hoy les traemos que es un ciclo formativo y cómo salen entonces de ahí esos líderes del buen trato. Digamos que este es un ciclo de 50 horas, es amplio y busca brindar esas herramientas, lo cual lo hacemos de una manera teórica, pero también buscamos que tenga ese componente que sea muy vivencial, el cual el aprendizaje se dé por medio del otro, de los conocimientos, de las experiencias del otro, pero que también me ayude a esas experiencias propias a las cuales yo puedo reflexionar. Digamos que esto tiene 4 componentes, los cuales consideramos que son los más importantes dentro de esta problemática, y es el componente jurídico, el componente psicológico, el componente médico pediátrico y por el espacio en el cual nos encontramos no podemos dejar de lado lo espiritual también. Tratamos de atravesar varias dimensiones, las dimensiones del ser, el cual entonces tratamos de trabajar a la persona, justamente cómo es esta persona, el saber, entonces les brindamos esos conocimientos y el hacer para que lo hagan dentro de sus prácticas, dentro de las labores que desempeñan día a día. Buscamos entonces hacerlo, como les estaba contando, de una manera vivencial para lograr transformar esa mirada que tienen estas personas para que sean conscientes de las situaciones por las cuales vivieron y quizás no reconocieron o no reconocen hasta estos momentos. Para ello también me gustaría dejar como una frase que nos ha dicho un escritor, se llama
Patrick Felicia, el cual nos dice que aprender a través de la reflexión, del hacer. Entonces, eso es lo que queremos lograr con este componente vivencial, el cual es que aprendan lo práctico de una forma experimental, por decirlo así, porque este aprendizaje involucra muchas cosas. Una de ellas es el actuar, el observar, el reflexionar, el corregir esos errores, además de aplicar lo aprendido y por último, pues seguir como mejorando ese aprendizaje. Además de eso, pues sabemos que nuestros líderes no van a salir expertos en estas temáticas. Sin embargo, pues para ello les brindamos un acompañamiento continuo, en el cual también les damos formaciones, en las cuales brindamos charlas, también estos espacios son para eso, para que ellos se sigan formando. Igual nosotros siempre estamos ahí acompañando a nuestros líderes. Sabemos que todas estas formaciones han dado fruto porque justamente nuestros líderes nos han comentado que han brindado y han dado todos esos conocimientos, han dado a conocer en varios escenarios, en sus familias, con sus amigos, con sus familiares, además de eso en escuelas, con conocidos, con personas que ven en la calle. Entonces esto nos ha dado pues varios frutos, estamos sembrando como esas pequeñas semillitas, y además de eso pues entonces vemos que nuestros líderes también han sido capaces de detectar, además de mirar qué pueden hacer, qué pasos pueden seguir. Digamos que este ha sido un viaje de autoconocimiento tanto para ellos, porque han podido conocerse a sí mismos en este vivencial, pero además de eso pues también pueden aportar como ese quehacer dentro de sus labores y dentro de su día a día. Aparte de eso, pues también me gustaría entonces, y aprovecho el espacio para agradecerle a todos esos líderes por ese compromiso, porque es por ese trabajo que realizan día a día, además de eso porque están siempre en pro del bienestar de todos esos niños, niñas y adolescentes, y porque nos ayudan siempre a crecer la red, ayudándonos también a llegar a muchas otras personas a las cuales sabemos que no podríamos llegar sin ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicas, por esa sección de la Ramna que siempre nos parece que le da un aporte impresionante para lo que es el desarrollo del programa, y donde siempre encontramos una opinión, una visión demasiado interesante. Les recordamos que la Ramna es la Red Arquidiocesana de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, y que pertenece al proyecto Buen Trato. Si quieren conocer más, pueden irse a nuestras redes sociales y allá se les explica un poco mejor qué es y cómo pueden pertenecer a ella también. Ahora vamos por la sección de la familia. Les damos unos 10-15 segunditos a los padres para que inviten a sus hijos a que compartan este momento, para que le saquen de todo el día. Si le sacamos un minuto al trabajo, le sacamos un minuto a chatear, saquémosle 5 minuticos a estar con nuestros niños, niñas y adolescentes, y escuchemos este bonito cuento narrado por una excelente poetisa llamada María Elena. Así que, María Elena, te escuchamos. Hola amigos, de nuevo por aquí, Ramna y Angelín. En esta oportunidad, 2 barcos, armonía y pirata. Te doy vida, clara y turbia puedo ser. Todo dependerá de dónde me encuentres y si me quieres beber. Además, en una urna de cristal me podrás encontrar. La gota de agua soy. Y si te gusta el mar, recuerda que también los ríos debes cuidar. No lanzar basura ni desechos que después puedes usar. Además, si pones atención, en 2 barcos podrás navegar para muchos valores y antivalores poder reconocer y mucho de ellos puedas aprender. Era una tarde callada que parecía que nada pasaría. El mar en calma mecía sus olas en baja marea. Delfines con bellas danzas acompañaban un bello paisaje. El graznido de las gaviotas era evidente, haciendo más plácida la llegada de la alborada, cuando de repente
Se divisan 2 barcos. Uno se llamaba Armonía y el otro barco, Piratas. Los tripulantes del barco Armonía eran Amor, que era el capitán. Los marinos eran Solidaridad, Humildad, Confianza, Aprecio, Perdón, Justicia y Tolerancia. El barco Piratas estaba conformado por los marineros Egoísmo, Soberbia, Orgullo, Deshonestidad, Intolerancia, Venganza e Injusticia. Acaban de pasar unos días muy asoleados, otros muy nublados, en los que la oscuridad también han encontrado. Los 2 barcos van flotando a distancia muy diferente. El uno, Armonía, para el oriente navega, mientras el barco pirata le mecen las aguas del sur. Sin embargo, en una ocasión, casi chocan, en un momento en que el barco Piratas, el timón perdía. Alguno que otro enfrentamiento tuvieron cuando cerca estaban. Fue por eso que el capitán del barco Armonía, para evitar inconvenientes del barco pirata, se alejaría. Sin embargo, cierto día, desde la proa de su barco, el capitán Amor se da cuenta que hay algo en el mar y llama al marino Solidaridad. «Marino, vaya por favor a inspeccionar que en el agua hay algo moviéndose como pidiendo ayuda». Solidaridad contesta: «Sí, señor». Solidaridad llama a Confianza para que le ayude. Es así como le tiran un salvavidas y le pide el favor a Justicia que se lance para que le dé una mano con el náufrago. Cuando descubre que es Intolerancia, un marinero del barco de los piratas. De inmediato, Humildad le trae una toalla para que se seque. Perdón le trae ropa seca para que no se resfríe. Después Aprecio trae un café para que se caliente. Intolerancia les dice: «Del barco de los piratas estaban discutiendo quién sería el capitán. Estaban gritando ya que todos querían serlo. Cuando yo les dije que no gritaran tanto, fui lanzado del barco sin compasión y a mi suerte, sin importarles las consecuencias, a pesar de que me podían comer los tiburones». Al ver la forma como le estaban tratando, les agradeció y les ofreció disculpas porque varias veces desde el otro barco les había ofendido. Se cambió el nombre por Tolerancia y decidió no volver al barco de los piratas. La discusión por querer ser el capitán continúa en el barco de los piratas y como nadie estaba direccionando el barco, este choca con un témpano de hielo, lo que obliga a los marineros a bajarse en pequeñas barcas y navegar antes de que se hunda para buscar tierra y no perecer. Y en el tesoro de Ravna y Angelin, este cuento llegó a su fin. Muchas gracias, Marilena, por ese relato. Cada vez vamos encontrando reflexiones más profundas, pero de manera muy simple, y ese es el objetivo como tal de este espacio, que los niños puedan comprender tal vez temas muy complejos con una historia muy sencilla. Así que sin más, les agradecemos también a los oyentes que se quedaron con nosotros hasta el final. Los invitamos a leer el artículo si les interesó el tema del cambio climático, cómo podemos prevenirlos para que estén enterados. Allí Adrián menciona muchos datos interesantes. Y sin más, les recordamos a todos que con los niños, niñas y adolescentes, por las buenas siempre. Muchísimas gracias. Por las buenas siempre, la la la. Por las buenas siempre, la la la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando